Soy Pierina Mora y aquí les dejo el material de transformación de las sociedades comerciales. Este tema está tratado en el artículo 74 de la Ley General de Sociedades Comerciales y dice: hay transformación cuando una sociedad adopta otro de los tipos previstos, y aclara: no se disuelve la sociedad ni se alteran sus derechos y obligaciones. Entonces es que estamos ante un tema que es totalmente diferente a las entregas de los materiales y los temas que veníamos viendo, como por ejemplo disolución y liquidación. Ahora bien, para que la transformación se pueda dar, debemos cumplir con los requisitos del artículo 77. Por un lado, debe existir acuerdo unánime de los socios. Obviamente quedan a salvo los casos de la SRL y la SA, que en el caso este particular está legislado en los artículos que corresponden a estos tipos societarios y estamos hablando de mayorías especiales. Pero el principio general es que se requiere acuerdo unánime. Y por otro lado, el requisito que establece el 77 es el balance especial a estos efectos. ¿Qué implica? Implica un documento que determina el estado patrimonial de la sociedad. Es necesario para el eventual ejercicio del derecho de receso y para que los terceros y socios puedan adoptar resoluciones en cuanto al ejercicio de derechos y respecto de la asunción o liberación de responsabilidad. Este balance especial debe ser puesto a disposición de los socios en la sede social con no menos de 15 días antes al acuerdo de transformación, cerrado a una fecha que no exceda de un mes a la del acuerdo de transformación, y se requieren las mismas mayorías establecidas para la aprobación de los balances de los ejercicios habituales. Para contextualizar este tema y poder abordar todo lo que viene, nos vamos a concentrar en el balance especial. ¿Por qué? Porque el tema ante el que estamos es ante la transformación, o sea, tenemos una sociedad comercial que está dotada o está vestida de un tipo societario y en un momento determinado, por unanimidad, siguiendo el primer requisito, decide transformarse, o sea, va a abandonar ese tipo societario para adoptar uno nuevo. ¿Mm? Entonces, ¿por qué es tan importante el balance especial y es en lo que nos vamos a concentrar a partir de ahora? Y la ley se aboca muchísimo a este documento, porque en realidad el balance especial es una foto, una radiografía que se va a tomar de esa sociedad que va a transformarse. El tema de transformación es muy importante y es relevante no solo por la incidencia, primero, de la sociedad en sí, que va a dejar de ser de un tipo para pasar a ser de otro, sino por las implicancias que le puede traer, por supuesto, a los socios de esa sociedad comercial, que obviamente si ellos mismos deciden dar este paso, es por conveniencia y por cuestiones que hacen a la conveniencia. Pero ante esta situación también se superpone la realidad y la relación que establece esta sociedad comercial con los terceros. Entonces, este balance especial va a ser importante a todos esos efectos, a los efectos de poder hacer una mirada y una consideración especial en relación a la sociedad, a los socios dentro de esa sociedad y a los terceros que se relacionan con esa sociedad comercial. Lo que tenemos que tener muy en claro es que una cosa es la transformación en sí y la decisión de los socios de transformarse o no, que esto es por unanimidad, excepto en la SRL y en la SA. Y otra cosa es
el balance en sí, este balance especial que requiere la transformación. El balance en sí debe ser aprobado con las mayorías que se requieren para la aprobación del balance del ejercicio. Por eso es que aclara el artículo que puede variar la mayoría en relación a, obviamente, la decisión de transformar y la aprobación del balance este especial. Por otro lado, este balance especial debe estar puesto a consideración y a disposición de los socios 15 días antes del acuerdo. Entonces, el corte, digamos, el cierre para la confección del mismo, no debe exceder de un mes anterior al acuerdo de transformación. Entonces vamos a aclarar, porque quizás en la redacción de la ley, en la lectura, no se comprende, no se llega a visualizar en una primera lectura. En los hechos, ¿desde qué dato partimos para determinar las fechas? La respuesta es que la fecha es la decisiva para contar y aplicar todos estos plazos que establece el inciso, es la fijada para tratar el acuerdo de transformación. Habiendo visto las particularidades del balance especial, continuamos con los requisitos propios de la transformación, que en su totalidad son 5. En tercer lugar, tenemos como requisito el otorgamiento del acuerdo que instrumente la transformación por los órganos competentes de la sociedad que se transforma y la concurrencia de los nuevos otorgantes con constancia de los socios que se retiren, capital que representen y cumplimiento de las formalidades del tipo societario adoptado. Esto es lo que se llama el instrumento del acuerdo de transformación en sí mismo. Este momento de transformación es decisivo y es complejo. No necesariamente vamos a tener en el nuevo tipo societario que se adopte exactamente los mismos órganos societarios que el tipo societario que se está abandonando. Quizás sí, pero muchas veces debo decirles que no se da de este modo. Entonces, por eso son las aclaraciones a las que se refiere este inciso 3. También, obviamente que vamos a darnos cuenta, con la simple lectura, que ante semejante situación, ante semejante decisión, aquellos socios que no estén de acuerdo claramente van a poder dar un paso al costado y van a poder retirarse. Por eso también la aclaración. Pero este inciso 3, el requisito es el documento en sí del acuerdo de transformación. En cuarto lugar, encontramos como requisito para que se dé la transformación societaria a la publicación por un día en el diario de publicaciones legales, o sea, en el boletín oficial, que corresponda a la sede social, porque recuerdan ustedes que podemos tener un domicilio fijado como sede y varias sucursales. En el caso de que se transforme la sociedad comercial, esta publicación de la transformación debe darse en el boletín oficial que corresponda al domicilio de la sede. ¿Qué debe contener esta publicación mínimamente y necesariamente? Bueno, los subincisos que contiene el inciso 4, que son la fecha de resolución social en que se aprobó la transformación, fecha del instrumento de transformación, la razón social o denominación social anterior, o sea, la que se está abandonando, y la nueva, la que se esté adoptando. Por otra parte, los socios que se retiren, en el caso de que se retiraran, o de los que se incorporaran, en el caso que se reincorporaran, y el capital que representa cada uno de estos. También cuando la transformación afecte los datos que se refieren en el artículo 10, apartado A, puntos 4 a 10, la publicación deberá determinarlo, que serían
domicilio, objeto, plazo, capital social, organización de los órganos societarios, algo que tenga que relacionarse a la representación legal y el cierre, la fecha de cierre de ejercicio, ¿sí? Bien, por último, la transformación debe ser inscripta, ¿sí? Su documento debe ser inscripto con copia del balance firmado en donde en el registro público de comercio, obviamente. Y demás registros que correspondan, ¿por qué? Porque acá sí nos metemos en la particularidad del tipo societario, por ejemplo, una SA. Por la naturaleza de los bienes que integran el patrimonio y sus gravámenes. Bueno, allí también hay una serie de inscripciones que van más allá del registro público de comercio. Estas inscripciones deben ser ordenadas y ejecutadas por el juez o autoridad a cargo del registro público de comercio, cumplida la publicación a que se refiere el apartado 4, el balance especial de transformación. Bien, recordemos que estamos ante la transformación, o sea, un tipo societario va a ser abandonado para munir a esta sociedad comercial de otro tipo societario. ¿Cuál es la particularidad trascendental para los terceros principalmente? Son las responsabilidades asumidas por los socios. Por ello, el artículo 75 nos habla de la responsabilidad anterior de los socios. ¿Anterior de qué? Anterior a la transformación. Entonces el 75 nos dice, la transformación no modifica la responsabilidad solidaria e ilimitada anterior de los socios, aun cuando se trate de obligaciones que deban cumplirse con posterioridad a la adopción del nuevo tipo, salvo que los acreedores lo consientan expresamente. ¿Qué significa? Que un socio de una sociedad colectiva que se está transformando a SA no implica que sus obligaciones y su responsabilidad a partir de la decisión de transformar pasa de ser solidaria e ilimitada a limitada al capital. Para nada, justamente por aplicación del 35 tan expresamente, el principio general es que la transformación no modifica la responsabilidad solidaria ilimitada anterior de los socios. Así como el 75 nos trae expresamente la resolución para el caso de que, como les decía yo, un socio de sociedad colectiva, por ejemplo, esa sociedad colectiva se esté transformando a SA, no se modifica y va a subsistir su responsabilidad solidaria e ilimitada, el 76 nos trae la solución al caso de que la transformación sea para asumir responsabilidad ilimitada, o sea, al revés, supongamos una SA que se está transformando a sociedad colectiva. En este caso, no se extiende a las obligaciones sociales anteriores a la transformación. O sea, el principio general es el mismo. La transformación no modifica la responsabilidad que tienen los socios anterior a la transformación. ¿Sí? Si los pensamos desde ese lugar, es exactamente la misma la resolución. Lo que pasa es que las implicancias, por supuesto, son distintas cuando pensamos cómo puede funcionar. Pero así como en la responsabilidad solidaria ilimitada no se modificaba, en este caso tampoco se va a modificar la responsabilidad limitada. Fíjense ustedes que tanto el 75 como el 76 nos trae una excepción a estas reglas y es que el propio acreedor sea quien acepte esta modificación. Pero allí, fíjense ustedes que en la imagen anterior el 75 tenía un asterisco y aquí yo se los aclaro, estaríamos ante la innovación, que es un instituto del derecho civil y comercial que, recuerdan ustedes, era un modo de extinguir las obligaciones.
en donde por supuesto participaban ambas partes de la obligación, acreedor y deudor, y debía existir consenso, acuerdo expreso de ello, porque se estaría extinguiendo una obligación para dar nacimiento a una nueva. Pero bueno, valga la aclaración simplemente para ahondar un poquito más y darles un poquito de tecnicismo en relación a estas excepciones que se dan al principio general de que la responsabilidad de los socios no se modifica ante la transformación societaria. El artículo 94 bis se va a aplicar a tres tipos societarios: a las sociedades en comandita simple, a las sociedades en comandita por acciones y a las sociedades de capital e industria. ¿Qué nos dice el artículo? Que para estos tres tipos societarios, cuando el número de socios se reduce a uno, no es una causal de disolución esta situación, sino que está previsto por la misma ley que se transformen en sociedad anónima unipersonal. ¿Qué significa la transformación de pleno derecho? Esto, que como la ley en este artículo contempla que esa va a ser la consecuencia si en estos tres tipos societarios se reducen los socios a uno, no hay otra situación que resolver. La misma ley impone esta consecuencia, a menos que deja salvo, por supuesto, que se decidiera otra situación y otra resolución en el término de 3 meses. Pero si esto no sucediera, de pleno derecho se transforman en SAU. El derecho de receso está contemplado en el artículo 78 y específicamente para la SA en el artículo 245. El derecho de receso, esta prerrogativa, esta facultad de receso, se va a dar toda vez que se modifique sustancialmente a la sociedad comercial, a la persona jurídica societaria y, obviamente, siempre que no esté impuesta la unanimidad. ¿Por qué? Porque allí no va a haber nadie en desacuerdo, porque la decisión van a tener que tomarla todos sí o sí. En cambio, cuando hablamos de mayorías, allí sí va a haber un volumen de socios que va a votar por aprobar alguna decisión y una minoría que no va a estar de acuerdo con aquella decisión tomada. Entonces, son estos los que votan negativamente o los que están ausentes, los que pueden hacer uso de este derecho de receso. Por el derecho de receso no se ve afectada la responsabilidad de las obligaciones asumidas hasta la inscripción de la transformación. Tampoco el plazo para ejercerlo es de 15 días desde el acuerdo social, a menos que hayan normas y pactos específicos en ese contrato societario para hacer uso del derecho de receso. El balance de transformación, que lo habíamos visto y lo mencionamos, es el que determina la base sobre el cual se le reembolsará la parte que le corresponda a este socio recedente. Y, muy importante, estos recedentes, que son los socios que ejercen el derecho de receso, desde el ejercicio de su derecho hasta la inscripción de la transformación, están cubiertos tanto por la sociedad como por los administradores, como por los socios de responsabilidad solidaria e ilimitada. O sea, todos ellos van a tener que garantizarle el reembolso efectivo de lo que acabamos de mencionar. Sí, fíjense que el artículo 78 dice: en los supuestos en que no se exija unanimidad, los socios que han votado en contra y los ausentes
tienen derecho de receso, sin que éste afecte su responsabilidad hacia los terceros por las obligaciones contraídas hasta que la transformación se inscriba en el Registro Público de Comercio. El derecho debe ejercerse dentro de los 15 días del acuerdo social, salvo que el contrato fije un plazo distinto y lo dispuesto para algunos de los tipos societarios. El reembolso de las partes de los socios recedentes se hará sobre la base del balance de transformación. La sociedad, los socios con responsabilidad ilimitada y los administradores garantizan solidaria e ilimitadamente a los socios recedentes por las obligaciones sociales contraídas desde el ejercicio del receso hasta su inscripción. ¿Qué sucede con las preferencias de los socios? Bueno, el artículo 79 nos dice que la transformación no afecta las preferencias de los socios, salvo que se haya pactado otra cosa. Pero tomemos este tema como lo que es una particularidad, porque las preferencias podrían existir como no. Por último, vamos a ver dos situaciones que pueden darse ya teniendo acuerdo de transformación, pero sucediendo dos situaciones diferentes. Una es que los mismos socios que decidieron transformar decidan no hacerlo, o sea, una posibilidad de arrepentirse, digamos. Pero acá hay una condición. En realidad hay dos condiciones. Una que tiene que ver con el tiempo. Esta decisión de no transformar tiene que darse necesariamente antes de que la transformación se haya inscrito en el Registro Público de Comercio. Y otra que tiene que ver con la unanimidad en el acuerdo de dejar sin efecto la transformación. Estos dos requisitos son los requisitos de lo que llamamos la rescisión del acuerdo de transformación. Entonces, está permitido, pero los socios lo deben decidir de manera unánime y siempre que no esté inscrito en el Registro Público de Comercio la transformación. Así lo menciona el artículo 80, diferente a lo que regula en el artículo que le sigue, que es el 81 y se refiere a la caducidad del acuerdo de transformación. Así, la figura de la caducidad del acuerdo de transformación está determinada por la falta de inscripción en el Registro Público de Comercio de la transformación. O sea, transcurrieron 3 meses desde que se celebró el acuerdo, pero no se inscribió. Ese acto nunca se concretó, el de la inscripción. Allí se da por el transcurso del tiempo, 3 meses, y la inacción, o sea, la falta de inscripción, se da la caducidad del acuerdo. Ahora bien, el artículo 81 hace una aclaración. Si este plazo se vence y no se inscribe, pero por cuestiones que le son endilgables, o sea, son atribuibles al propio registro, obviamente que no se configura esta caducidad, ¿sí? Esto lo dice el artículo 81.